lo que hacíamos que se descubría ante nosotros una persona mayor, pero que tuviéramos cuidado. Nosotros intentando convencerle un poco, eran los días aquellos en los que el auto del juez Baltasar Garzón estaba en candelero, todo aquello que traía. Nosotros dijimos, bueno, hombre, han pasado ya mucho tiempo, ya no son las cosas como antes, ahora hay más libertad para hacer las cosas. Y dijo, estáis muy equivocados, dice, son los mismos de siempre están ahí. Es que no lo estáis viendo quién está llevando al juez Garzón al banquillo, sin ser santo de mi devoción, incluso en el tema de la memoria, el juez Garzón, pero desde luego creo que fue algo claro, hasta dónde llega la mano larga de esa pervivencia del franquismo en tantas instituciones, incluida la judicial. Eso la gente lo percibe, lo ve cuando sale un alcalde a decir que los fusilados por el franquismo están bien fusilados, hace poco en Baralla, en Lugo, y no pasa absolutamente nada, o en Granada cuando quitan una placa en memoria de los represaliados de Granada. Entonces, claro, eso la gente que ya viene con miedo, como suelen decir el refrán, el gato escaldado del agua fría huye, ¿no? No, simplemente iba a comentar que yo creo que el miedo, bueno, habría que hablar mucho, ¿no?, sobre el asunto, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, en Euskadi no existe ese, puede haber casos concretos, ¿no? Pero en algunas comunidades, antes comentaban, por ejemplo, en Castilla, en Extremadura, en algunas, sobre todo en comunidades pequeñas, donde la gente se conoce, ese miedo todavía, yo con algunos compañeros que han estado, pues bueno, colaborando con las exhumaciones y luego, bueno, pues con todo ese rito que tiene una exhumación, como muy bien conoce Jimmy, pues a veces la gente que viene, pues viene con esa verdadera incertidumbre, ¿no?, sobre qué es lo que va a ocurrir, para qué remover el pasado, porque no hay que olvidar que a la tragedia que nos estamos enfrentando nosotros como una generación, ¿no?, nueva, se han enfrentado otras sociedades, no solamente europeas, que por supuesto, sino latinoamericanas, asiáticas, es decir, toda sociedad que ha pasado por un pasado, valga la redundancia, de carácter totalitario, donde ha habido expresiones de violencia política, de genocidio, de terrorismo, tiene que convivir en muchas ocasiones con gente que han sido sus victimarios, ¿no? Y al mismo tiempo tiene que convivir con la contradicción que supone que ha habido mucha gente que no solamente ha apoyado, ha habido otra gente que, bueno, ha concedido un cierto consenso, un cierto acuerdo, ¿no? Sí, cuando hablaba antes Marchero de silencio, el silencio del miedo, a mí me venía a la cabeza si también ha habido un silencio cómplice también en algunas comunidades, ¿no? También. Por supuesto, sí, del mismo modo sin que aquí. complicidad es imposible hacerlo. Claro. Eso está claro, el silencio siempre es. O han mirado para otro Ni lado. en del mismo Argentina modo ni en que el Estado español. Sigue existiendo el yo no hablo porque nadie me ha preguntado. Es una forma de silencio también. O sea, en sitios donde vamos de partida que no se conoce nada de los hechos y resulta que el pueblo de al lado está al corriente de todo lo que pasó, con nombres, lugares, personas, pero nadie les ha preguntado. ¿Cómo es llegar a un sitio de esos, Jimmy? Usted que llega a un pueblo, ¿a quién se pregunta? ¿Por dónde se empieza? Bueno, a nosotros siempre nos viene primero lógicamente la información, ¿no? Sí, entonces, esa información normalmente se procura contrastar, ampliar y luego pues también se continúa el trabajo en los archivos, pero sobre todo el testimonio rellena la parte que falta en los archivos, ¿no? Entonces es necesario contrastar y hablar con todos los agentes que sea posible, ¿no? Entonces pues, muchas veces te encuentras el silencio como respuesta. Y hay gente que recuerda, a mí me han contado que hay gente que recuerda perfectamente dónde ocurrieron las cosas, como si lo estuviera viendo en una fotografía delante. Sí, es así, ¿verdad? Sí. Y te vienen y te cuentan cosas espeluznantes que yo creo que igual las han contado por primera vez. Sí. Decía José Antonio que son muchas las sociedades que han pasado por este tipo de experiencias, efectivamente lo son. No sé hasta qué punto han reflexionado ustedes sobre qué podemos aprender de esas otras experiencias, si se puede aprender algo, si hay un denominador común entre sociedades que se han visto enfrentadas en una guerra civil y sometidas posteriormente a un régimen totalitario. Es muy interesante porque yo creo que justo ahora España está haciendo o reaccionando de la misma manera que reaccionó Argentina o Chile cuando era España la que juzgaba y era Garzón el que perseguía a los torturadores, ¿no? Que es, no. Y enseñando la ley de amnistía, multando a la gente que colaboraba. La ley de amnistía, como acaba de recordar la ONU, se hizo para otra cosa.
Y todos los países que han pasado por lo mismo que nosotros o que tuvieron dictaduras tenían su propia ley de amnistía con otros nombres, ley de punto final, lo que fuera. Y casi todos los países han terminado derogándola o adaptándola para que eso no afecte a lo que estamos hablando aquí, a la reparación de las víctimas. Y menos en España. En España nos está costando todo 70 años más. No entiendo muy bien por qué. Ahora enseguida vamos a llegar a ese informe de la ONU, pero quería hacer un último apunte relacionado con las comunidades autónomas y la ley de memoria histórica. Asociaciones de memoria histórica y algunas comunidades autónomas han tratado de llevar a cabo tareas que de alguna manera quedaban fuera de la ley de memoria o no se desarrollaban con ella. El Gobierno vasco adoptó en 2002 el compromiso de desarrollar iniciativas en materia de memoria histórica y suscribió un convenio anual con Aranzadi desde el 2006, antes de la aprobación de la ley estatal, y ese convenio se ha renovado periódicamente y se orienta, entre otras cosas, a la localización y excavación de fosas. Este año el Gobierno vasco va a destinar 190.000 euros a temas relacionados con memoria histórica, es un 5% menos que el año anterior, ha habido una rebaja, y a eso habría que sumarle también aportaciones que hacen algunos ayuntamientos y algunas diputaciones. Y por lo que respecta a Navarra, la comunidad foral se convirtió la semana pasada en la primera comunidad de todo el Estado que aprueba una ley propia sobre víctimas del franquismo. Los familiares celebraban de esa manera la aprobación de la iniciativa que impulsó Izquierda Esquerra, un debate y una votación a los que acudió un equipo de El Dilema, como luego les mostraremos. Luego hablaremos con extensión del asunto de Navarra y justo antes de entrar con el tema de Navarra y también con el informe de la ONU, quería hacer una última referencia a eso de las comunidades autónomas, porque hay varias comunidades autónomas que están dando pasos. Andalucía, por ejemplo, está preparando una ley propia, Cataluña también dio pasos en su momento. ¿Cómo está el panorama ahora mismo en general en otras comunidades que, bueno, que parece que intentan suplir lo que no ha hecho la ley estatal, ¿no? En Euskadi, en el País Vasco, bueno, yo creo que no hay una ley expresamente en memoria histórica, pero sí ha habido diferentes medidas y diferentes iniciativas que se tomaron o que se han ido tomando a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que nos llevaría a un debate que yo creo que es más importante, que no existe verdaderamente una política pública de la memoria, o de esto que se llama la memoria histórica, ¿no? Concepto por el que, por otra parte, igual yo estoy en desacuerdo, pero bueno. Pero lo puede explicar, ¿eh? Lo puede explicar. Bueno, no, nos llevaría a un debate sobre qué es la memoria histórica y que nos estamos centrando exclusivamente casi en el tema de los fusilamientos y las exhumaciones. Sí. Pero podríamos hablar de toda la memoria histórica, por así decirlo, de todas las víctimas de la represión, es decir, no solamente centrados en la primera. Es decir, es un tema más amplio, lo que pasa que lo más evidente y lo más dramático son los muertos, ¿no? Los fusilados, los paseados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a lo largo de esos años, desde 2002, luego hubo un decreto, el famoso decreto Madrazo, que bueno, probablemente satisfizo, bueno, de alguna manera pues, a un pequeño sector, pero resulta que tuvo unas consecuencias, yo creo que bastante negativas a corto plazo, porque dejó fuera de ese decreto a un sector también muy amplio, que era el de aquellas personas que habían estado encuadradas obligatoriamente en batallones de trabajadores o en batallones disciplinarios, ¿no? Lo que dio lugar incluso a la creación de una de las asociaciones, ¿no? Y luego a una sedición, etcétera, etcétera. Ha habido políticas, yo creo que, no voy a decir erráticas, pero no una política global sobre memoria histórica. Y eso es lo que más se le puede achacar, aunque ha habido iniciativas importantes, algunas incluso promovidas por la Diputación Foral de Álava, antes comentábamos con Jimmy, por cierto, con un gobierno del Partido Popular, que también habría que recalcarlo. Sí, sí. También se han llevado otro tipo de medidas, gente que, bueno, han ido incorporándose, y actualmente, por ejemplo, el mismo decreto, ¿no? Que por eso decía que la memoria histórica no solamente debe centrarse en esa primera represión, sino que prácticamente, bueno, pues llega hasta el 77, siendo más o menos generosos, está también tratando de restituir y, de alguna manera, reconocer a las víctimas de la violencia policial, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un tema mucho más amplio. En otros, yo creo que el caso más importante y el que llevó una política en principio, yo creo que más adecuada, fue el de Cataluña, con la constitución incluso de aquello que se llamó el Memorial Democràtic, ¿no? Que fue un gran aldabonazo, contó además con una asesoría técnica muy importante, pero que poco a poco se fue
arruinando probablemente por la propia gestión política negativa que se hizo de ello, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso, Natalia? Bueno, yo creo que lo que están haciendo, los esfuerzos que hacen algunas comunidades por atender a estas personas, ponen de manifiesto las carencias de la ley estatal, ¿no? Y entonces había, bueno, en el caso de Navarra eso acaba de ser, pero había otros proyectos que se han quedado un poco en el camino porque en medio de todo esto ha llegado la crisis y digamos que ahora hay una excusa, además de... para no tratar estos temas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que les queda a las víctimas es seguir peleando para que nadie se olvide de ellas. Sí, bueno, un poco al hilo de lo que comentabas, me parece interesante el apunte que haces. Evidentemente, el franquismo no es solamente la guerra civil, ni los represalios de la guerra civil. El franquismo abarca, por lo menos formalmente, nosotros nos situamos hasta el año 77, cuando se dan las primeras elecciones democráticas, de hecho, o democráticas entre comillas, porque también hay partidos republicanos que no son legalizados hasta el 79, precisamente para que no tomen parte en esas elecciones. Nosotros, la asociación nuestra, ASTUAC, se llama 1936-1977 precisamente por eso. Y además nos parece interesante eso, y no sé si luego entraremos también a esas otras casuísticas, porque hoy precisamente al hilo también de la Ley de Memoria Histórica y de un añadido que se le hizo después para poder de alguna forma plantear la consideración como víctimas del franquismo de determinadas personas, nosotros movimos en su día, vamos a decir, los papeles o lo que hizo falta para intentar que Txiki Otaegui, los dos muertos de la represión en Erandio cuando la cuestión de la contaminación, o Vicente Antón de Basauri y otra serie de personas fueran consideradas víctimas del franquismo. Todas nos han sido denegadas según esa Ley de Memoria Histórica, y hoy acabamos de recibir, justamente antes de venir al programa, la negativa para que ese Antón Fernández, un muerto de Erandio por disparos policiales, sea considerado después de haber recurrido, y es de ver la consideración que se da para esa negativa. Si queréis, igual más adelante podemos comentarlo también, porque nos parece absolutamente ilustrativo tanto eso como la primera negativa a que Txiki, por ejemplo, John Paredes Marnot, fuera considerado víctima del franquismo. Da la impresión, y está haciendo un poco de ironía, que el franquismo no acabó en el 77, que parece que todavía se extiende, tal y como están las cosas. En los últimos días ha habido una noticia importante en relación con el tema que estamos tratando, en relación con la memoria histórica. Y lo comentábamos al comienzo de este programa. Me estoy refiriendo al tirón de orejas, por decirlo así coloquialmente, que el Comité de la ONU para los Desaparecidos ha dado a España. El informe final de ese organismo internacional dice que España no está cumpliendo, lo dice así, con su obligación de buscar a los desaparecidos. Por cierto, que en la documentación que hemos manejado para preparar este programa aparecía un dato que es casi increíble. España, después de Camboya, se dice que es el país con más desaparecidos de la historia reciente. Las fuentes pues, tienen diferencias en cuanto al número, pero podemos hablar entre 114.000 y 150.000 personas según las fuentes. Pero bueno, volviendo al informe de Naciones Unidas, ¿qué importancia creen que pueden tener? ¿Puede ser de nuevo un papel mojado o realmente es un aldabonazo en la conciencia del Estado en este caso? Sí, perdón. Ahora. No. Si la ley ha aparecido precisamente, como he dicho antes, en modo de ver, como un compromiso internacional, este aldabonazo del Comité de la ONU contra la desaparición forzada, así como se llama concretamente. Así se llama, sí, pienso que pone los puntos sobre las íes en lo que ha ocurrido, que fundamentalmente ha sido que no se ha cumplido con la obligación asumida, que el escaso alcance de la ley de la memoria histórica y que, por tanto, de alguna manera devuelve al Estado español el incumplimiento de una ley que hoy mismo se había establecido y que, por tanto, es urgente, de alguna manera, colaborar incluso también con otros países en la investigación. Me refiero al caso de Argentina, por ejemplo, para investigar todo aquello que está ocurriendo. Por eso me parece importante esta llamada de atención que de alguna manera pone en evidencia esta frialdad o estos intereses políticos y falta de voluntad política, o dicho de otra manera, la voluntad política de seguir manteniendo resquicios de un franquismo encubierto que todavía tenemos entre nosotros. Ajá. El informe da un año a España para atender a sus recomendaciones. Insisto, ¿qué les parece? Ahí está la clave, yo creo, porque esta era la primera vez que nos examinábamos de esto ante este comité, era la primera vez que España respondía ante el Comité de la ONU para las Desapariciones Forzadas, hemos suspendido y lo que ha dicho la ONU